Bueno, aquí estamos una vez más y hoy vamos a iniciar una serie destinada a difundir un tema que es un tema que todo el mundo conoce y en muchos casos las películas abordan, que es el tema de los naufragios en el mar. Vamos a empezar con el más conocido de todos, que es el naufragio del Titanic, que se hunde en el Atlántico Norte la noche del 14 de abril de 1912. El Titanic se hunde porque estaba compitiendo con la empresa dueña del Titanic, que era la White Star Line, la estrella blanca inglesa, competía con la compañía francesa Cunard, que tenía también transatlánticos que hacían la carrera Nueva York, Belfast o Europa en general. Y entonces en esa competencia el chiste era conseguir la Blue Flag, o sea, la bandera azul, es decir, el barco que hacía más rápido este trayecto entre Europa y los Estados Unidos. Por eso es que el Titanic, el capitán, en el afán de llegar en el menor tiempo posible, entra de una manera, yo considero, bastante irresponsable, se mete a 21 nudos de velocidad, estamos hablando de alrededor de 38 kilómetros por hora, en un campo de hielo uno de los témpanos que estaba en ese campo de hielo acabó con el barco. Es decir, podemos decir que la causa profunda del hundimiento del Titanic fue este deseo de competencia, de competir, de ganarle a la compañía francesa, y que lo hace entrar en este lugar tan peligroso a esa velocidad y que impide cualquier maniobra y se va a dar contra el iceberg, como todos conocemos. Se inscribe en el imaginario colectivo. Es más, nosotros podemos ver cómo a partir del hundimiento se hicieron hasta juegos de niños como el rompecabezas que aparece aquí, y luego hubo varias películas en torno al hundimiento del Titanic, como la que se muestra en este cartel, que es de los años 50, 1955, es una de las películas más promovidas de cuanto al hundimiento del Titanic. Todo el mundo estuvo pendiente de esto y alcanzó los titulares más importantes en todo el mundo. Hay que recordar que la mayoría de los muertos en el Titanic son de la segunda y de la tercera clase, no de la primera. O sea, ahí hubo toda una situación de que se favoreció, inclusive en la película de Cameron se alcanza a ver esto, cómo se favoreció a la primera clase antes que a las clases inferiores. El Titanic, visto así, pues podría decirse que fue uno de los peores barcos de la historia. Se hundió al tercer, cuarto día de su primer viaje. Pero no fue el peor, porque hay otro peor. En 1628 se hunde el barco que ustedes están viendo ahora, que es el Vasa, un galeón sueco que manda a construir el rey de Suecia, Gustavo Adolfo. Suecia en ese momento controlaba el mar Báltico, entonces el rey quería tener un barco que representara ese control, ese poder sueco en este caso, sobre el mar Báltico. Pero las cosas salen mal, lo agarra un golpe de viento, se escora y se hunde. O sea, no duró ni 3 horas el barco navegando, ya nuevo, y se fue al fondo. Lo asombroso de esto, 333 años después, el barco es reflotado asombrosamente, como ven ustedes en las imágenes, debido a las condiciones del mar Báltico, que es un mar muy frío. Por eso el barco se conserva, lo reflotan en un trabajo impresionante que hicieron unos túneles, unos buzos por abajo, pasaron unos cables muy gruesos y luego en el extremo de esos cables pusieron unos globos de aire que inflaron y entonces el barco flotó y subió. Y antes habían tapado todos los agujeros que tenía el casco. Entonces el barco flota y lo llevan poco a poco a el lugar donde años después se construye lo que es el Museo del Vasa. Es decir, pusieron el barco en un lugar y alrededor construyeron el Museo del Vasa, que es un museo de los más importantes del mundo. Y lo que encontraron dentro del barco estaba todo intacto. Cosas que, por ejemplo, un sombrero que aparece ahí, costureros, peines. Lo más asombroso de todo es lo que ustedes ven ahí, que se encontraron dos mantequilleras con restos de mantequilla de 333 años de antigüedad. ¿Cómo se mantuvo esto? Bueno, también por las condiciones de frío del Báltico. Lo paradójico de esto, la gran paradoja, es que el Vasa, que es un barco que es construido, empieza la construcción en 1625, y en 1628 sale a navegar
y no dura ni siquiera 2 horas, se hunde. Entonces, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que este fue realmente uno de los peores barcos del mundo, porque se hundió luego, o sea, el barco tenía muy poca obra viva, tenía muy poco calado, entonces decían los marinos, inclusive aparecen las actas del juicio, que el barco pesaba más arriba que abajo, entonces pues, obviamente su destino era voltearse. Entonces, la paradoja es, el peor barco de todos es el que sobrevive a todos sus contemporáneos. O sea, construido en 1628, se pasa 333 años en el fondo del mar y de repente reaparece y es el único sobreviviente de todos los barcos de su época que hoy en día está entre nosotros. Entonces, el mar siempre ofrece esto, el mar es esto, es lo insólito, es la sorpresa, en este caso es la paradoja. El peor barco es el que sobrevive a todos los mejores barcos que después le siguieron en la historia, en este caso de la navegación sueca e inclusive de la navegación europea.